Estamos de vuelta en Panorama, lo dijimos el domingo pasado, lo dijo Marco Vázquez que el nombre del presidente de la República pues había sido mencionado durante el interrogatorio a Marcelo Odebrecht. Los detalles que han ido apareciendo los días siguientes han dado lugar a un remesón al ya de por sí movedizo terreno político que se está viviendo en nuestro país, llegando a tocar, por supuesto, las puertas de Palacio de Gobierno. Marco Vázquez y Eduardo Cobos nos comparten los escenarios que plantea la mención del jefe de Estado de parte de Marcelo Odebrecht. Vamos con el reportaje. Las balas políticas de Marcelo Odebrecht no paran de dispararse. Yo confío en la postura y precisiones que ha hecho el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cosa que no he visto en los otros. Entonces son tres tipos de reacciones: la nerviosa con acusaciones al fiscal de Keiko Fujimori, la ambigua tratando de desviar la atención de Alan García y la directa y frontal de Pedro Pablo Kuczynski vía Twitter y vía mensaje a la nación. El último fogonazo de Marcelo Odebrecht ha caído sobre nuestro actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski. El caso del señor Pedro Pablo Kuczynski tiene que él estar claro que él es el presidente del país. Su honorabilidad y la moral de un presidente debe estar a la altura de lo que significa un presidente. Por lo tanto, estar haciendo el drible de que esto no es mío. Si es cierto y decirlo. Esta supuesta afirmación es falsa. No he recibido aporte alguno de dicha empresa en ninguna de mis dos campañas electorales. Las declaraciones de Marcelo con respecto al presidente y lo reportado hasta hoy, sin prueba ni documento, nos llevan al palabra contra palabra. Porque el tema fuerte, claro, es el siguiente, porque alguien puede decir es palabra contra palabra, pero el señor Marcelo Odebrecht en este momento está jugando su libertad. No puede mentir, y si ha mentido, está perdiendo el beneficio de lo que significa la delación premiada. Lo que debía ser la indagación por el supuesto dinero sucio para las campañas de Keiko Fujimori y Alan García salpicó por el hablantín Marcelo al posible financiamiento de la candidatura de PPK en 2011 y sobre una supuesta contratación como consultor. Porque hay un dato, en todo caso, que ha sido trascendido y que personalmente sí me preocupa, que se haya pagado posiblemente con la caja 2. ¿Cuál es la historia del cuentagotas de la declaración de Odebrecht que finalmente ha terminado? Para el jueves 9 por la noche, luego de terminada la diligencia, con diferentes matices, todos los periodistas que seguimos el caso conocimos la sustancia de la declaración. Odebrecht se ratificó de lo que dijo en mayo pasado. Según él, se financió a todos los candidatos principales en 2011. Era política de la empresa, pero la verdad final y detallada se obtendría de Jorge Barata. Panorama, además, conoció que en ese camino Odebrecht también se mandó a hablar de PPK y fue un paso más adelante con él, pues dijo haberlo contratado como consultor. El domingo 12 pasado, con la certeza y prudencia, Panorama fue el primero que dio cuenta de esa parte de la declaración. Odebrecht dijo que contrató a Pedro Pablo Kuczynski. Al mezclar temas y sin que nadie le pregunte, Odebrecht también habría hablado de PPK.
Pedro Pablo Kuczynski en el sentido de la labor profesional que alguna vez brindó como consultor. Para el lunes pasado, el portal de Trascendidos, Gato Encerrado, que por alguna razón pone declaraciones entrecomilladas en el mismo portugués, dijo que Marcelo aseguró que PPK fue contratado como asesor para estructuraciones financieras y que sí se habrían hecho donaciones para su campaña. Al día siguiente, con la fuerza de los titulares y más detalles, la noticia se redescubrió. Se ha conversado a la interna porque Marcelo Odebrecht no está loco tampoco, ¿no? De sus dichos depende o su libertad o su carcelería. Es decir, no puede mentir o sería muy tonto al mentir. Es decir, ¿existe un margen de imprecisión de Marcelo o podría existir un margen de que el señor presidente haya hecho una consultoría indirecta, por último? Lo que sucede, Marco, es que estamos hablando sobre la base de informaciones periodísticas, a las cuales no les quito de ninguna manera credibilidad, pero pueden estar parcializadas o descontextualizadas porque son informaciones basadas en fuentes. Entonces, yo sí creo que es importante leer o escuchar a Marcelo Odebrecht por completo, pero es necesario que todo el Perú conozca el sentido total de sus declaraciones. A estas alturas, la convergencia de la información dice que Odebrecht, hablando de los financiamientos a campaña, llegó a PPK. Sí dijo que lo contrató como asesor, luego de una mala relación en el proceso de la licitación de la interoceánica en el gobierno de Alejandro Toledo. Sí utilizó la expresión curar heridas. Sí dijo consultor o asesor y que fue para la estructuración financiera, se entiende, de proyectos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de consultorías? ¿Para qué tipo de proyectos? 2006, diciembre, Odebrecht obtiene un crédito con el Estado como parte intermediadora para ese crédito de $600 millones para la interoceánica. Diciembre de 2008, el Estado peruano, a través de un dispositivo legal firmado por Valdivieso, Alan García, para que el país se endeude por $300 millones para la interoceánica. La pregunta es, ¿habrá estado trabajando para estructurar esos financiamientos? El señor presidente ha negado en todos los idiomas que haya recibido aporte de Odebrecht o que haya tenido vínculo profesional con esa empresa. Esta supuesta afirmación es falsa. No he recibido aporte alguno de dicha empresa en ninguna de mis dos campañas electorales, ni en el 2010-11 ni en el 2015-16, como consta en la documentación que poseen las autoridades electorales del Perú. ¿Por qué Odebrecht, arriesgándose con una supuesta mentira, habría hecho la precisión de la asesoría, consultoría? En el trascendido se dice que yo habría sido una piedra en el zapato como ministro de Economía contra los proyectos que promovía dicha empresa. Por ello, se afirma que después de haber sido ministro, se me contrató como consultor financiero de dicha empresa. Esta supuesta afirmación también es falsa. Juan Pari es el expresidente de la Comisión Lavajato en el anterior Congreso. Su informe ha sido el más completo y revelador. Por eso, él ha investigado el tema y cuentas del actual presidente. Incluso lo interrogó en su comisión. De que eso de curar heridas, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de heridas? ¿Heridas históricas o heridas que nacen de la interoceánica? Hay que recordar el cierto lío que hubo entre COSAPI y Odebrecht en el año 1996. El señor Pedro Pablo Kuczynski es parte del directorio, es nombrado parte del directorio de COSAPI, ¿ya? Y no solamente él, su socio estratégico del mismo peso que Gerardo Sepúlveda de Chile, Eduardo de Dejalde,
el colombiano, también entra junto con Pedro Pablo Kuczynski a ser integrante de COSAPI. Pero en el 97 se forma un consorcio entre COSAPI y Odebrecht. No puede negar de que nunca hubo una relación de trabajo, sí hubo una relación muy antigua. ¿Y qué construyeron en ese consorcio? Está el Marco Pomacocha. Bari señala que con documentos bancarios detectó depósitos de Odebrecht a la empresa First Capital, inversiones y asesoría del conocido amigo y ex socio de PPK, Gerardo Sepúlveda. Gerardo Sepúlveda es este señor en el palco familiar del señor presidente durante su juramentación. La investigación de Pari mostró 17 depósitos por $323,000 a la empresa First Capital, provenientes de empresas del grupo Odebrecht entre 2007 y 2009. Sepúlveda estableció en Florida la empresa paraguas de First Capital en las mismas direcciones fiscales de empresas anteriores vinculadas a PPK. Esa información del Banco de Crédito que llegó al final del trabajo que estábamos realizando sobre PPK. Fue una información que llegó al final, no lo pudimos desarrollar en el informe, pero se dio en su momento, ¿no? Bari ha publicado ya como pan caliente toda la información y transferencias bancarias en su blog personal. Esta es la primera vez que se ven en televisión. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le depositó Odebrecht a First Capital? En todo caso, hay depósitos concretos. El tema atizó la campaña, lo tomó la ex procuradora y denunció. Fue reportado en prensa. El premier en ese entonces tuvo que salir a dar la única respuesta que se ha escuchado hasta hoy. La primera empresa First Capital es una empresa de un ex socio del presidente, es decir, no es del presidente. Dicha empresa tiene múltiples clientes. El presidente realizó algunos servicios profesionales a First Capital, por lo que fue remunerado y figura nuevamente en la declaración de impuestos que ha hecho el presidente. Indirectamente se ha puesto a pensar en el escenario, o sea, una consultoría indirecta a través de una empresa donde él trabajó. Pero yo no creo que él esté en esa posición, por la experiencia que tiene el presidente y por la trayectoria profesional de primer nivel a nivel mundial. Yo creo que él sabe perfectamente si ha tenido algún tipo de relación con las empresas brasileñas o no, y él ha señalado que es negativa esa posibilidad. Todo indica que los dichos de Marcelo, cuando sean documentos y transcripciones oficiales, volverán a tocar la puerta del señor presidente. La oposición estará en ristre. El oficialismo tendrá los soldados políticos que siempre le reclaman en una eventual llegada de las declaraciones de Odebrecht en el sentido de lo que ya se ha informado. O sea, ¿hay o no hay? Los soldados saben comportarse en tiempo de paz. Y yo en lo personal hasta ahora he tratado de estar en plena armonía con mis adversarios. Pero obviamente, si ellos quieren guerra, pues la guerra será total. Si ellos quieren guerra, pues la guerra será total. No tengan la menor duda de eso. Marcelo ha movido y removido todo. Los soldados de ambos bandos y por varios flancos se alistan. Esto continuará. Si ellos ingresan en el terreno de la calumnia, la difamación, el agravio, y por lo tanto quieren guerra total, pues guerra total tendrán. Como decíamos, un ambiente bastante inestable. Han escuchado ustedes mismos hablando hasta de guerra total. Pero en fin, lo revelado deja aquí preguntas válidas tanto de uno y otro lado. Una que por supuesto se plantea es ¿por qué lanzó? O sea, ¿qué motivó esa declaración de parte de Marcelo Odebrecht en medio de otros temas que se estaban tratando y sobre los que estaba siendo interrogado? Ese es un punto, por supuesto. El otro es ¿por qué el presidente de la República hasta el momento no brinda respuestas más detalladas al país? O sea, no es solamente yo no tuve nada que ver, o sea, poder exponer
parte de, no sé, pues sus cuentas, la información como la que estuvo revelando o encontrando el señor Pari. Ahí se requieren más detalles y respuestas mucho más precisas. Hoy el diario El Comercio y nosotros también de nuestra parte hemos consultado con varios expertos precisamente sobre estas declaraciones y se concluye que incluso dándose a conocer la totalidad de todo lo que dijo Odebrecht, en términos legales, esa declaración no tendría ningún impacto legal. Lo tendrán únicamente las pruebas que corroboren esas delaciones o esas, en todo caso, frases o todo lo que él haya señalado, y eso tendría que hacer, por supuesto, el propio Odebrecht en lo que se refiere a acreditar los pagos de consultorías o conferencias, y para el resto que tendrá que aportar, por supuesto, Barata. Dicho sea de paso, se dijo que el juez Concepción Carguancho era casi el responsable de que Barata no colabore porque, decían, no lo había excluido de una investigación. Ojo, Barata está incluido en un proceso judicial a pedido expreso del fiscal Hamilton Castro y él es el único que podrá retirarlo de ese proceso cuando finalmente logre cerrar el cuaderno de colaboración que venimos esperando hace bastante tiempo. Recién ahí, Barata podrá ser un colaborador eficaz y, por supuesto, dar a conocer todo lo que hace falta y todo lo que todos los peruanos queremos saber, y entonces se sabrá si se abrirá investigación o no a las constructoras peruanas, entre otras cosas.